Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y súper importante. Cómo enfrentar esas entrevistas de trabajo para puestos de responsabilidad. Pero no solo para pasarlas, sino para que terminen en una oferta concreta. Tenemos aquí un análisis bastante detallado sobre preparación avanzada y la idea central es fuerte. Esto no va de solo tener un currículum brillante. Es estrategia pura, es percepción, es influencia. Totalmente. Es un punto de partida clave. Hoy en día, y más para roles de cierto nivel, la competencia es feroz. Ya no basta con cumplir los requisitos. Las empresas buscan activamente señales de cómo un candidato va a impactar en el negocio de verdad. La preparación ya no es un extra, digamos, es la base. La base para construir esa influencia y demostrar que encajas estratégicamente. Piénsenlo como un juego de estrategia, no una simple evaluación. Ok. Vamos a desglosar esa estrategia entonces. El material dice que el punto de partida es definir la propia propuesta de valor. O sea, antes de pensar qué decir en la entrevista. Suena básico, pero ¿cómo se hace eso de forma estratégica? No es solo decir, soy bueno en esto, ¿verdad? No, para nada. Se trata de hacerse preguntas clave, pero desde el ángulo de la empresa. A ver, ¿qué problema crítico del negocio resuelvo yo específicamente? ¿Qué me diferencia de otros que tienen una experiencia parecida? Quizás todos lideran equipos, sí, pero yo además reduje la rotación un 15%. Ahí está el punto. Y fundamental, ¿cómo encaja mi perfil con los retos o las oportunidades actuales de esta empresa en particular? Requiere autoanálisis, claro, pero sobre todo investigar afuera. Entiendo. Y esa propuesta de valor no puede ser solo una idea flotando. El análisis insiste mucho en la coherencia. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se baja a tierra? Significa que esa narrativa tiene que ser como un hilo conductor. O sea, tiene que estar en todo. El titular de LinkedIn, el resumen del CV, las historias que contamos al hablar, hasta en el lenguaje corporal. Todo tiene que mandar el mismo mensaje central de valor. No son cosas separadas, ¿eh? Es como una campaña de comunicación personal, bien enfocada. Si digo que mi valor es la innovación disruptiva, mi LinkedIn no puede ser genérico y mis ejemplos no pueden ser solo de mantener las cosas como están. Tiene que haber coherencia. Hablemos de LinkedIn entonces. Se menciona como una herramienta estratégica mucho más allá de ser un depósito de experiencia laboral. ¿Qué implica esa optimización clave que se sugiere? Bueno, primero, el titular. No es solo poner el cargo actual y ya. Tiene que ser como un mini pitch, ¿sabes? Y con impacto para las búsquedas, para el SEO. Pensemos en algo como, no sé, líder de transformación digital experta en optimización de procesos con IA impulsando crecimiento en sector fintech. Usar palabras clave que buscaría un reclutador o un directivo. Luego, el extracto. La sección acerca de. Ahí es donde entra el storytelling estratégico. Una historia corta, concisa, que diga quién eres, qué impacto generas, idealmente con cifras, con resultados concretos, y hacia dónde vas profesionalmente. Tiene que conectar con esa propuesta de valor que definimos antes, ¿se entiende? Clarísimo lo de optimizar el perfil. Pero, ¿qué hay de esas tácticas antes de la entrevista que menciona el material? Suena como más proactivo, ¿no? Ah, mira, ahí es donde la estrategia se pone más sutil y potente. Primero, investigar a los entrevistadores. Ojo, no es acosar, ¿eh? Es entender su perfil profesional, sus intereses. ¿Publican artículos? ¿Comentan sobre qué temas? ¿Con quiénes están conectados? Esto te da pistas sobre qué valoran ellos y te permite buscar puntos de conexión. Segundo, la interacción inteligente. Sutil. Unos días antes, quizás reaccionar o comentar algo pertinente que publicó la empresa o un entrevistador. Eso crea una microfamiliaridad. Cuando vean tu nombre en la agenda, ya no les suena a nada. Ya hay sí, este nombre lo vi. Esa idea de la familiaridad previa es interesante. Pero, ¿no se corre el riesgo de pasarse de listo? ¿O de parecer poco genuino, forzado? Sí, el riesgo existe, claro. Si la interacción es muy genérica o excesiva o se nota forzada, mal. La clave es la sutileza y la relevancia. Un comentario que de verdad aporte algo o que muestre que sabes del tema es bienvenido. Un gran post vacío, pues no suma mucho. Y tercero, proyectar una imagen activa. Compartir un artículo interesante, comentar una noticia importante del sector
Días antes de la entrevista, eso refuerza la imagen de que eres un profesional conectado, actualizado, que le apasiona lo que hace. Se trata de ir construyendo la percepción antes de entrar a la sala. Todo esto apunta a una preparación, bueno, mucho más profunda de lo habitual. Y eso nos lleva al siguiente punto, el análisis de la empresa y del puesto. Se insiste mucho en que los entrevistadores valoran un montón que entiendas el negocio más allá de lo que dice la página web. ¿Cómo se profundiza de verdad? Pues, las fuentes sugieren varias capas. Si la empresa es pública, los reportes trimestrales o anuales son oro puro. Revelan prioridades financieras, inversiones, donde les aprieta el zapato, digamos. Buscar entrevistas recientes a sus directivos, en prensa de negocios, en podcasts. Eso da pistas sobre la estrategia, sobre la cultura también. Y es clave investigar los retos específicos del sector en publicaciones especializadas. Así entiendes el contexto competitivo, hay presiones regulatorias nuevas, competidores agresivos, cambios tecnológicos que los afectan. Y supongo que estar al tanto de noticias concretas es vital, ¿no? Si hubo una adquisición reciente, una ronda de financiación, una reestructuración. Exacto. Cada una de esas noticias tiene implicaciones estratégicas enormes. Una adquisición puede significar integrar culturas, sistemas, una reestructuración, buscar eficiencia, demostrar que sabes de estos hechos y, más importante, que has pensado en cómo podrían afectar al rol al que aspiras. Eso te diferencia muchísimo. Muestra interés de verdad y pensamiento estratégico. Y claro, conectar todo ese análisis grande, macro, con el rol específico es el paso lógico que sigue, ¿no? Ver el puesto desde la óptica del negocio. Precisamente, hay que preguntarse, ¿cómo contribuye este rol, directa o indirectamente, a los KPIs clave de la empresa? Ingresos, costos, satisfacción del cliente, cuota de mercado. ¿Cuál es su impacto? ¿Qué problemas reales del negocio viene a solucionar esta posición? A veces, la descripción oficial es medio genérica, ¿viste? Pero si hablas con gente de la empresa, si es posible, o si analizas bien el contexto, puedes inferir qué necesitan de fondo. Quizás no solo necesitan a alguien que gestione un equipo, sino que lo transforme para enfrentar un nuevo desafío del mercado. Hay que leer entre líneas. Eso implica identificar las habilidades que son críticas de verdad, más allá de la lista formal. Las famosas habilidades blandas acá pesan mucho más, me imagino. Totalmente. La descripción puede pedir liderazgo, sí, pero el análisis del contexto te dice si necesitan un liderazgo transformador, o uno más estabilizador, o uno enfocado en ejecutar rápido. La cultura es súper colaborativa o más bien jerárquica. Eso te dice si la habilidad clave es influir transversalmente o gestionar verticalmente. Identificar estas habilidades realmente críticas te permite preparar ejemplos mucho más potentes y relevantes para ellos. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. Hablemos de la entrevista en sí. El enfoque que se propone es verla como una conversación estratégica, no como un examen. Y se menciona la técnica STAR, pero como evolucionada. STAR Plus. ¿Qué le aporta ese plus? ¿Qué es? Mira, la técnica STAR, situación, tarea, acción, resultado, es bastante conocida para estructurar respuestas sobre experiencias pasadas. ¿Funciona? Sí, pero a veces se queda un poco corta, especialmente para roles más senior. El plus, que podemos interpretar como reflexión estratégica o aprendizaje, ahí es donde está el valor diferencial. No alcanza con contar qué hiciste y qué pasó. Hay que agregarle, ¿qué aprendí de esa situación? ¿Cómo eso que aprendí cambia mi enfoque ahora? Y la clave, si me encontrara con algo similar aquí, en esta empresa, con sus retos específicos, ¿cómo aplicaría esa lección? Quizás hasta de forma diferente, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo rápido? ¿Cómo sonaría esa R de reflexión en la práctica, para que quede más claro? Claro. Imagina que te preguntan sobre un proyecto que no salió bien. Después de describir la situación, lanzamiento de producto, la tarea, cumplir plazos, la acción, la metodología que usamos y el resultado no pegó en el mercado como esperábamos, la reflexión podría ser algo así.
El aprendizaje clave fue que subestimamos la investigación con usuarios. Al principio, confiamos demasiado en supuestos internos. Como resultado de eso, implementé un proceso de validación temprana con clientes beta en todos los proyectos que siguieron, y eso redujo el riesgo de no encajar con el mercado en un 30%. Y aplicaría un rigor parecido aquí, asegurándome de que las decisiones de producto estén súper ancladas en datos reales de los usuarios, especialmente considerando mencionar un reto específico de la empresa que investigaste. Esa reflexión conecta pasado, futuro y su contexto. Eso es lo potente. Muy claro. Y esa conexión con su contexto es fundamental, ¿no? El material insiste mucho en personalizar los ejemplos. No vale llevar el mismo repertorio a todas las entrevistas. Definitivamente no. La preparación implica tener como un archivo mental de logros, de experiencias, ¿sí? Pero la clave es seleccionar y adaptar cuáles contar y cómo contarlos para cada entrevista. Si investigaste y sabes que la empresa está enfocada en expandirse internacionalmente, bueno, tus ejemplos sobre experiencia en mercados globales o gestión de equipos multiculturales van a ser mucho más impactantes que otros, aunque esos otros también sean logros importantes. Se trata de que resuene con lo que a ellos les importa ahora. Y la entrevista es de ida y vuelta. Hacer preguntas potentes al entrevistador es otra táctica que se destaca mucho. ¿Qué tipo de preguntas son las que de verdad marcan la diferencia? No las típicas. Claro, las preguntas genéricas tipo ¿cómo es un día típico aquí? Bueno, no aportan demasiado valor, ni para ti ni para ellos. Las preguntas poderosas demuestran que tienes visión estratégica, que tienes un interés real en contribuir. Algunos ejemplos que se sugieren: ¿cuáles identificaría como las 2 o 3 prioridades estratégicas más críticas para esta área en los próximos 6 a 12 meses? O, ¿cómo mide el éxito esta organización para alguien en este rol durante el primer año? También sobre la cultura. ¿Qué características comparten las personas que más prosperan aquí, las que consideran de alto potencial? O, ¿cómo describiría el proceso para tomar decisiones importantes en este equipo? Esas son preguntas que abren la conversación a otro nivel. Estas preguntas no solo te dan información súper valiosa, sino que también cambian un poco la dinámica, ¿no? Te posicionan más como un par estratégico, no solo como alguien que responde preguntas. Exacto. Muestran que estás evaluando la oportunidad tan seriamente como ellos te evalúan a ti. Y ojo, las respuestas que consigues son cruciales para tu propia decisión y para ajustar tu discurso si hay más rondas. Si te dicen que la prioridad número 1 es reducir costos y tú solo hablas de innovaciones carísimas, pues hay un desajuste claro. Y más allá de lo que se dice, está el cómo se dice, cómo te proyectas, el impacto personal, esas cosas más sutiles. ¿Qué destaca el análisis ahí? Destaca mucho la importancia de la conexión humana. Crear rapport. Esa conexión inicial, auténtica, positiva, y hacerlo rápido es fundamental. No se trata de ser el mejor amigo en 5 minutos, sino de mostrar calidez, escuchar de verdad, encontrar algún punto en común, aunque sea breve. Y también el lenguaje corporal, claro. Una postura abierta, contacto visual firme, pero sin intimidar, gestos que acompañen lo que dices. Todo eso comunica confianza, presencia. ¿Y el tono emocional? ¿Cómo se maneja eso? Entusiasmo sí, pero ¿con qué matices? El equilibrio es la clave. Mostrar motivación genuina por la oportunidad, por la empresa, eso es positivo, pero tiene que ir de la mano con madurez profesional, con calma, con control. Demasiado entusiasmo puede parecer ingenuo o hasta desesperado. Y la falta de energía, pues, puede leerse como desinterés. Se busca un entusiasmo sereno, digamos. Una pasión controlada por el rol y los desafíos que implica. Al final, cómo hiciste sentir a los entrevistadores puede ser tan o más importante que las palabras exactas que usaste. Me gusta esa síntesis que leímos. No se trata tanto de venderse a toda costa, sino más bien de conectar, de influir con credibilidad y de demostrar que tienes visión estratégica. Es un cambio de enfoque interesante. Así es, cambia el foco. Ya no es, tengo que convencerlos de que soy buena, sino voy a demostrarles cómo puedo ayudarles a resolver sus problemas y a alcanzar sus metas. Es una postura mucho más de par, más colaborativa y centrada en el valor. Y la estrategia no termina cuando dices adiós y cierras la puerta o la videollamada. El seguimiento es crucial según el material. ¿Por qué es tan importante ese email de agradecimiento?
No es una formalidad nomás. Para nada una formalidad. Mira, es tu última oportunidad de reforzar la buena impresión y de diferenciarte. Un email bien pensado, bien redactado, es un movimiento estratégico más. Puede terminar de asegurar una candidatura que ya era fuerte, puede aclarar algún punto que quedó medio confuso o incluso puede ayudar a mitigar algún pequeño error que cometiste en la conversación. En un proceso competitivo, créeme, puede inclinar la balanza. ¿Y qué elementos tiene que tener ese email para que sea efectivo? Más allá del simple, gracias por su tiempo. Bueno, tiene que ser personalizado y específico, sí o sí. Primero, un agradecimiento sincero, mencionando a los entrevistadores por su nombre. Segundo, hacer referencia a algo concreto de la conversación que te pareció interesante o valioso. Eso demuestra que escuchaste activamente. Tercero, una reafirmación muy breve, muy potente de tu propuesta de valor, pero conectada a las necesidades que hablaron. Por ejemplo, después de nuestra charla sobre el desafío X, estoy aún más convencida de que mi experiencia en área Y puede contribuir significativamente a resultado Z. Y finalmente, reiterar tu entusiasmo por la oportunidad y tu disposición para los siguientes pasos. Tiene que ser breve, profesional y directo al punto. Entonces, si tratamos de resumir, de destilar la esencia de todo este análisis, ¿cuál sería la gran conclusión? Yo creo que la idea central es que el éxito en estas entrevistas de alto nivel depende menos de tener un historial perfecto, impecable, y mucho más de tu habilidad para comunicar tu valor estratégico de forma persuasiva y adaptada al contexto. No es solo lo que hiciste, sino cómo puedes usar esa experiencia para impulsar su futuro, el de la empresa. La preparación metódica, la inteligencia emocional y la comunicación estratégica. Esos son los verdaderos factores que te diferencian. Y esa frase que mencionaba el material resuena mucho. La entrevista como un juego de influencia, no de apariencias. Exacto. Resume perfecto que los candidatos elegidos no son siempre los más calificados en el papel, sino los que mejor saben influir en cómo se percibe su valor. Los que logran conectar su potencial con las necesidades de la organización, tanto las que se dicen como las que no. La preparación estratégica es, digamos, el tablero y las piezas de ese juego. Para cerrar, como siempre, lanzamos una reflexión final. Algo para que nuestra audiencia le siga dando vueltas. Si adoptamos esta mentalidad estratégica de influencia, de valor futuro, de conexión con el contexto durante la entrevista, ¿cómo podríamos llevarla más allá? ¿Cómo aplicar este mismo enfoque, por ejemplo, al momento de negociar la oferta económica, argumentando el valor que vamos a traer? O más aún, ¿cómo usarla activamente en los primeros 90 días en el puesto para consolidar esa percepción de valor y acelerar nuestro impacto desde el día 1? Ahí queda la inquietud para seguir explorando.